Bueno, además, eh, iniciaremos esta presentación en lo que otros compañeros se unen. Este, Vamos a comenzar. ¿Y qué tal? Mucho gusto a los que no me conocen. Mi nombre es Itzel Cadena, formo parte del equipo de Dynamic Soluciones de Ingeniería. Y el equipo está integrado por el ingeniero Raúl Gutiérrez, que es el que nos va a dar la presentación. Es un ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el rubro y es egresado del Instituto Politécnico Nacional y él es nuestro líder de ingeniería. Y mi compañero Fernando Escalante, que es ingeniero mecatrónico, egresado de el Politécnico del Centro, de allá, ¿hacia dónde es? Hacia Parrilla, ¿no? Bueno, me complace presentarles nuestro primer webinar, que es las diferencias entre ASD y LRFD, que son dos métodos de análisis estructural y cada uno tiene un alcance diferente. Entonces, se nos hace muy importante hacerles llegar esta información para que se involucren un poquito más con el tema y sobre todo ver un poco de los antecedentes históricos que estas dos técnicas emplean. Espero que les sea de mucha utilidad. Ingeniero Raúl, por favor, puede iniciar. Muchas gracias, Itzel. Pues bien, vamos a entrar en materia ahora para no perder mucho tiempo. ¿Por qué surge este tema de diferencias entre ASD y LRFD? Estas terminologías parecerían ser más propias de la ingeniería civil. Son muy utilizadas en ingeniería civil, cálculo estructural, cálculo con hormigón también, cálculo con acero y demás. Pero en esta presentación vamos a ver por qué estas metodologías son relevantes, pues básicamente para todas las fabricaciones de acero que tenemos en el país. Muy importante, el sureste, la actividad metal mecánica, fabricación de estructuras, componentes, mecanismos que van enfocados a la industria del petróleo. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los temas. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué son las metodologías de diseño? ¿Por qué es importante conocerlas y aplicarlas en la industria? ¿Qué son ASD y LRFD? ¿Cómo se aplican? No vamos a entrar en teoría, no vamos a entrar tanto en matemáticas, en teoría de materiales, en cosas profundas, más bien vamos a destacar la importancia de esto y cómo podríamos empezar a utilizarlo en nuestro trabajo. Vamos a hablar de un poco de historia. Ahí tenemos el Partenón griego. Los griegos ya tenían ingenieros, tenían métodos, ya tenían sistemas, ya tenían experiencia construyendo. Y entonces, esta que es una de las maravillas de la construcción antigua, nos deja ver que los griegos tenían ya un conocimiento vasto y suficiente de la construcción con mármol. También utilizaban algunas ligaduras de acero en sus componentes. Y todo esto pues ya estaba documentado. Desafortunadamente a algún genio se le ocurrió quemar la biblioteca de Alejandría y miren, allí se perdió muchísimo de lo que ellos ya habían recopilado como su tecnología o inclusive sus normas. Ahí tenemos la Catedral de Colonia, es también una proeza de la ingeniería y el desarrollo. Estamos hablando de finales de la Edad Media
existía ya una técnica bastante depurada en lo que es construir edificios altos y con interiores tan amplios. Era sumamente complejo y todo esto se lleva a cabo no solamente utilizando resistencia de materiales, sino también darle un sentido estético a la construcción. Esto que vemos aquí nos deja ver que ya desde tiempos antiguos, pues se conoce y se aprecia mucho el conocimiento técnico enfocado a construir, cosa que vamos a hablar un poquito más adelante en nuestro país es un poco deficiente. Estamos nosotros realmente muy, pero muy rezagados con respecto a las filosofías de diseño y construcción. Nosotros imitamos, solemos imitar a nuestro vecino del norte, a los vecinos europeos, y nosotros estamos en el desconocimiento del origen de muchas cosas. El mexicano tiende mucho a darle mayor importancia a las formas, más que al contenido de las cosas. Cuando a mí me vienen a auditar, estoy más preocupado, digo, como mexicano estoy más preocupado que no me encuentren hallazgos en mi auditoría, pero no estoy tan preocupado ni enfocado en que mi empresa realmente esté trabajando bien y sea eficiente. A esto va todo este tema. El tema de las diferencias entre LRFD y ASD como metodologías de diseño estructural surgió en una breve charla con mis compañeros de trabajo y surgió pues la idea de, oye, ¿y por qué no presentas esto en un webinar? ¿Por qué? Porque nosotros mismos consideramos que esto es importante y que las personas tienen que saberlo y tienen que saber por dónde empezar. Y además, cómo regular es- estos, estas metodologías en mi propio trabajo, cómo exigirlas cuando yo contrato gente que está diseñando para mí y además, cómo puedo yo supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a esa metodología, ¿no? Aquí tenemos una grúa pórtico. Estos mecanismos, así como otros que vamos a ver, pues todos dependen de una metodología de diseño y lo más seguro es que o es ASD o es LRFD. Estas metodologías las adoptan diferentes áreas de especialidad para desarrollar sus propias normas, como ASME, que es para ingenieros mecánicos. Los códigos de construcción en México están basados en también, en estas metodologías. ¿Qué son estas metodologías? De dónde surgen? Bueno, antes eh, de los años 60, todo era ASD, que es el método de diseño de esfuerzos admisibles. Esto se hereda desde tiempos antiguos porque la resistencia o el estudio de resistencia de materiales nos deja ver que los aceros tienen, tienen límites de resistencia y entonces yo voy a añadir un factor de seguridad. Yo voy a procurar encontrar un factor de seguridad que me permita no llegar hasta ese límite para no quebrar, no llegar a la ruptura del acero. Durante la última mitad de la década de los 60 y 70, un gran número de desastres naturales ocurrió, o sea, empezaron a ocurrir algunos desastres que pusieron a pensar a los ingenieros como que algo estamos haciendo mal, algo no está bien. Y entonces le encargaron a un equipo de profesionales de la División de Estructuras del Centro de Tecnología de la Construcción de la National Bureau of Standards en Estados Unidos que hicieran una investigación de las cosas. Ocurrieron terremotos, por ejemplo, en San Fernando, California, en 1971, que dejan a los ingenieros así como que es un poco
sorprendidos de que cómo puede ser que lo que estamos construyendo bien, de acuerdo a una metodología que es ASD, no está funcionando, se está cayendo, ¿verdad? También tenemos aquí, de hecho es la imagen que se ve en pantalla, el colapso del techo del Hartford Civic Arena en 1978. Y esto es debido a algo que los ingenieros ni siquiera habían tomado en cuenta. Creo que el Hartford Arena nos estaba viendo. Allí es el que estamos ya viendo en este momento. ¿Qué es este parámetro que no habían tomado en cuenta? El colapso por acumulación de nieve sobre el techo. ¿Cómo puede ser que la nieve destruya algo? Es que muchos no habían tomado en cuenta que sobre áreas amplias se van a acumular inclusive toneladas de arena, perdón, de nieve. Entonces, esto puso a pensar a los ingenieros y necesitaban una metodología más exacta, más precisa y que tomara en cuenta los diferentes factores. Aquí vamos a enfatizar algo que es que no existe una construcción metálica infalible. No se pueden evitar los colapsos o la destrucción de una estructura. Simplemente los podemos regular y controlar. En función muchas veces de la cantidad de vidas que existan. Por ejemplo, tenemos que en México la Comisión Federal de Electricidad en su código de diseño por viento contempla la categorización de estructuras en función del índice de importancia y esa importancia se determina por cuántas vidas y qué tan importantes son esas vidas que hay adentro. Suena feo, pero es que así es, porque tenemos que tomar en cuenta el factor económico. Por ejemplo, es más importante una escuela donde puedan morir niños si se colapsa un edificio. Es más importante una escuela que un almacén donde si se colapsa el almacén a lo mejor va a fallecer una o dos personas. Entonces tenemos factores económicos y tenemos factores que son las cargas aplicadas a las estructuras, pero que estas van en función del fenómeno que le aplica esa carga. Y entonces ya tenemos actualmente códigos que contemplan diferentes cargas como viento, lluvia, nieve. En México prácticamente no, pero pues en otras partes neva mucho, entonces se tiene que tomar en cuenta. Estas metodologías, las más nuevas, entonces toman en cuenta factores probabilísticos. Estos van asociados directamente a las cargas que se aplican. Entonces, yo en mi trabajo, uno, tengo que determinar perfectamente bien qué es la carga a la que va a ser sometida una estructura. Les puedo yo comentar que he visto trabajos de 100 páginas de memorias de cálculo de estructuras marinas o estructuras enfocadas al sector petrolero que no sirven para nada, porque el cliente tiene que saber a qué cargas está sometido su equipo que él va a diseñar. Tú no puedes decirme, diseñame una estructura para transporte marino y, y no decirme cuánto vas a cargar. Y además, si es para transporte marino, yo ya sé que hay cargas de impacto, hay cargas dinámicas relativas al izaje, al desplante de esos equipos y demás. Entonces, todos estos factores se tienen que tomar en cuenta en esas metodologías de diseño. Yo tengo que saber a qué está sometido mi equipo para poder proponer una metodología adecuada. Dicen, ¿qué son las metodologías de diseño? Son procedimientos de diseño fundamentados en la teoría de resistencia de materiales que tienen el objetivo de garantizar la integridad de las estructuras. Las estructuras son mecanismos
El enfoque está en los metales. Lo que nosotros vamos a hablar aquí siempre está asociado a los metales, porque nosotros trabajamos para el rubro metal mecánica. Claro que estas metodologías se aplican también al diseño del concreto reforzado u hormigón, pero estos ya tienen su área de aplicación específica y especializada, que es la ingeniería civil. Entonces, nosotros nos estamos aportando un poco de la ingeniería civil para hablar de las construcciones de acero en general. ¿Por qué es importante conocerlas y aplicarlas en la industria? Porque todas las máquinas que vemos, todas las construcciones en acero, las estructuras, tanto las pequeñas como las grandes, pasan por ASD o LRFD. Todas pasan por una metodología. Entonces, yo quiero construir un patín de transporte, quiero construir un recipiente sujeto a presión, una estructura de transporte, un burro de carga, un rack de brazos para mi almacén, quiero construir una techumbre. Todo eso tiene que pasar por ASD y LRFD. Como vamos a ver un poco más adelante, también las máquinas, los mecanismos, pasan por alguna metodología asociada a esto. Allí vemos, por ejemplo, un brazo tipo GIAF. Todo este brazo, su dispositivo hidráulico, sus pistones, la estructura del propio brazo telescópico, tiene que pasar por una metodología de diseño. Claro que tengo las ayudas que son los software computacionales, los métodos numéricos, No, que, me lo dieron gratis. que pueden En el chat, no es apoyarme a diseñar esto. hace más rato que voy a venir a ayudar. ¿Eh? Estos software son ayudas, mas no me sustituyen de ninguna forma el ASD o el LRFD, de ninguna manera. Simplemente son auxiliares. Todavía hasta la fecha no hay nada que pueda sustituir al ingeniero, aunque el surgimiento de las inteligencias artificiales nos hace sospechar de ello, pero bueno, hasta la fecha todavía no se puede. ¿Qué vemos aquí? Pues el diseño de una estructura de transporte costa afuera. Todo esto tiene que pasar por un ASD y un LRFD. Y entonces yo tengo que solicitar al calculista, enséñame el criterio bajo el cual tú estás calculando esto. Yo les decía hace un rato, yo he visto trabajos de diseño de ingeniería que no sirven para nada, porque son solamente papeles con números. ¿Y dónde está la carga de diseño? ¿Y dónde está el factor de seguridad que estás utilizando? ¿Y cuáles son las cargas que estás considerando en el estudio? Vale la pena informarse de esto, ¿eh? Porque entonces he visto, no sé, una canasta para transporte marino, más o menos como lo que estamos viendo en la imagen, con cargas de viento, por ejemplo, con aplicación de cargas laterales por viento. No sirve de nada, el viento no le va a hacer nada a esa estructura. O por carga de nieve, y a la carga de nieve a esa estructura no le hace absolutamente nada. Y omitiendo cargas de impacto, por ejemplo, que sí son importantes. U omitiendo las cargas dinámicas, que son muy importantes en el equipo que se transporta. Y entonces me estás entregando unos papeles con unos números que en esencia tal vez me sirven para justificar el uso de mi equipo, pero a nivel de ingeniería no sirve para nada, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, hablemos del ASD y el LRFD, eh, que ni siquiera hemos dicho pues, qué significa, ¿no? Sus siglas provienen del inglés, Allowable Stress Design, en el caso de ASD, que es esfuerzos permisibles. Vamos a ver un poquito de teoría de
pues ¿por qué le permito al esfuerzo llegar hasta cierto punto? Está basado en que yo conozco la resistencia de mi material y entonces tengo que proponer un colchón de seguridad, tengo que añadir un esfuerzo permisible. Yo sé que aguanta tanto, pero yo tengo que reducir ese esfuerzo permisible en mi estructura para asegurar, es como darle un colchón de seguridad para que funcione. Tenemos la siguiente metodología que es el LRFD, Load and Resistance Factor Design, que sería traducido más o menos como eh, eh, diseño basado en los factores de resistencia. Y este es un tanto diferente, pero como vamos a ver más adelante, es la misma cosa, nada más que visto desde diferentes perspectivas. Esta metodología LRFD está basado en conocer, primero que nada, precisamente y con una metodología estadística, qué carga va a resistir mi material dependiendo a la carga accidental que estemos hablando. Nieve, viento, impactos, así. A este le vamos a añadir unos factores estadísticos. ¿Sabes qué? Pues yo necesito que esta carga que estás aplicando, que es una carga viva, la vamos a amplificar tanto. Es un asunto estadístico. Y después le vamos a añadir también un factor de seguridad. Y está basado en qué carga, ya sea momento, corte, flexión, así, puede soportarme un miembro estructural. Entonces, si esta viga, la misma viga, la voy a utilizar como un pasillo, va a aguantar tanto y le vamos a aplicar tanta carga. Pero si esta viga la vamos a utilizar como balancín para cargar material, entonces vamos a amplificar su carga a tanto y le vamos a aplicar un factor de reducción de tanto. Sí, es un poquito más compleja que ASD, pero en el fondo es la misma cosa. Vamos a ver esto. Un poco de teoría de materiales. Aquí vemos la famosísima curva esfuerzo de formación en un acero. Tenemos, primero que nada, que nosotros sometemos a carga, suponiendo un ensayo de tensión en el material, un comportamiento lineal. Voy aplicando una carga axial sobre una barra de acero y entonces veo que ésta se va estirando de una manera proporcional a la carga aplicada. ¿Qué sería la carga? El esfuerzo. Una carga determinada en una unidad de área o una diferencial de fuerza entre una diferencial de área. Y tengo un comportamiento lineal. El ASD estaba basado en que yo no rebase este esfuerzo límite. Para mí es mi esfuerzo más importante es el de fluencia. Y voy a procurar encontrarme por debajo o voy a procurar encontrar que mis esfuerzos estén debajo del punto de fluencia sigma y, como se marca aquí. Si yo sigo aplicando carga al material, llego a un punto de fluencia que, rebasando el punto 2 que se marca aquí, encontraría yo que mi material ya no restituye, ya no se comporta de manera elástica, sino que ya lo estiro y mi material va a quedar permanentemente deformado. Esto es lo que ocurre entre los puntos 2 y 4 que se ven aquí en la gráfica. Y entonces puedo decirse que aquí, pues no, todavía no le pasa nada al material, pero yo aquí como que ya lo estoy dañando, porque ya mi material ya no restituye a su posición original. Del punto 4 al 5 ocurre un fenómeno que se llama estricción. Ahorita vamos a ver unas figuras donde ya aparece el fenómeno de estricción. Y entonces aquí se empieza a formar un cuello de botella en la barra de material. Y finalmente ocurre del punto 5 al 6 la ruptura, la ruptura del material, de mi probeta. Entonces, ASD considera que todo debe de funcionar por debajo del punto 2.
con un factor de seguridad lo suficiente para que yo no alcance el punto de fluencia del material. Pero LRFD, que es una metodología más depurada, considera que no, tú sí puedes llegar aquí, puedes trabajar en la parte elástica del material, puedes aprovechar toda esta parte elástica porque tú puedes hacer estructuras que en el caso de un sismo puedan deformarse de forma ligera y queden permanentemente deformadas, pero van a ser perfectamente utilizables. No quedan ya desechadas esas estructuras, sino que funcionarán bastante bien, aunque yo haya rebasado el límite elástico del material. Puedo diseñar en esta zona, aunque claro, me estoy arriesgando un poco más, pero el método está bastante depurado, así que nos da la seguridad de que nuestra estructura es ligera, es económica y es segura. Recordemos el factor económico. Yo no puedo meter todo el acero que yo quiera porque pues, los recursos son limitados y se disparan los costos. Entonces, las metodologías también van asociadas a un factor económico. Hasta el momento yo quisiera preguntar si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Es momento de hacer preguntas, porque a lo mejor hasta el momento hemos dado mucha vuelta, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta. Intentaremos contestarla de manera breve. Si no hay una respuesta breve, podemos ponernos en contacto fuera del webinar y platicar del tema, ¿verdad? Si hay la disposición. Pero hasta el momento me gustaría preguntar si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Pueden utilizar la herramienta de levantar la mano, ¿eh? Yo aquí los veo. Yo si no veo ninguna duda es porque o soy buenísimo exponiendo o porque no se está entendiendo absolutamente nada de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Prefiero pensarlo primero. Entonces vamos a continuar. Mediante el chat también pueden mandarnos sus preguntas, ¿eh? Bueno, esto es resistencia de materiales. Esto se ve en las clases de ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería civil y otras ingenierías asociadas. Es típico. Siguiente diapositiva. Aquí vemos unos ejemplares de barras metálicas, probetas, cilíndricas sometidas a carga. En el primer ejemplo que vemos aquí a la izquierda, vemos la diferencia de longitud. Esta probeta entró en la zona plástica y se empezó a formar un cuello de botella a media altura, más o menos. Y entonces su longitud final es mucho mayor que la longitud de la probeta sin carga. Y puede decirse que esta probeta llegó hasta el límite, pero hasta aquí todavía mi estructura no sufre un daño. Aquí a la derecha vemos una prueba de tensión en una varilla para construcción. Y vemos el mismo fenómeno, la formación de un cuello de botella y finalmente la ruptura. Esto me permitirá a mí también, pues, evaluar hasta dónde quiero que mi estructura sea segura. Muchos ingenieros del ámbito tienen la idea de que la estructura se daña cuando se rompe. Y no, muchas veces, de acuerdo a mi metodología, mi estructura se daña cuando ya está deformada de manera permanente, cosa que se puede medir. Y entonces yo puedo medir un poco el éxito del diseño que tengo en función de si esa estructura está aguantando la carga y si está deformada de manera permanente o si restituye a su posición original una vez que se ha liberado de la carga. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, los números que a todos nos gustan, que son ASD y LRFD ya en ecuaciones, pues son esto que vemos aquí. ASD es la primera ecuación, la que tenemos acá arriba. Y si a mí me preguntan, ¿y
pues, un poco de conciencia matemática, a mí me lo muestran y yo veo lo mismo, ¿eh? LRFD y ASD son son diferentes puntos de vista de ver la misma cosa. Simplemente que lo estoy atacando con un método y el otro lo estoy atacando con un método diferente. Pero yo aquí veo algo. Rn, que es la resistencia nominal, está afectado por un factor de seguridad, como vemos aquí abajo. Y en el caso de LRFD, vemos que está afectado por un factor de diseño, que a final de cuentas y después de todo viene siendo lo mismo. Lo que varía un poco es cómo interpreto yo las cargas aplicadas en el sistema. En uno no se le da tanta relevancia a los amplificadores, como vemos aquí con esta letra gamma. Y en el caso de LRFD se le da más importancia a los amplificadores de carga o a los factores de diseño. Cada una de las cargas estará afectado por un factor de carga diferente. Vamos a explicarlo pues ya con etiquetas. Las ecuaciones, no vamos a andar mucho en esto, ¿eh? Porque como que las matemáticas a muchos les dan dolor de cabeza. Así que no vamos a atacar esto muy a fondo. Rn, la resistencia nominal, Fs, factor de seguridad, Qd, carga muerta, o la tara también, el peso propio de la estructura o del componente. Qt1 y Qt2 son las cargas transitorias. En ingeniería civil son las cargas vivas o accidentales. Para otros sistemas pueden ser las cargas de trabajo, como en DNB para el cálculo de estructuras costa afuera. Y tenemos un factor de carga de la combinación. O sea, también voy a amplificar estas cargas de acuerdo a como yo perciba. Y esta palabra de como yo perciba es la esencia del ASD. ¿De dónde surgen estos factores o estos factores de seguridad? Surgen de la experiencia del pasado, de la intuición, surgen de suponer ciertas cosas, ¿eh? Es como cuando yo digo, este, mi coche está diseñado para 5 personas, pero no, yo siempre lo voy a utilizar con máximo 4. Hay gente que en su coche no mete a más de 4 personas nunca, aunque sepa que tiene un lugar para 5, ¿eh? Entonces, ¿de dónde sale eso? Sale de la intuición, sale de una intuición de ingeniero. Métele este factor de seguridad para que yo me sienta más seguro de que sí va a funcionar. Desafortunadamente, sí, así nació la ingeniería, con un poco de sentimiento, no tanto apelando a la razón. Pero la metodología LRFD más depurada, yo no digo que mejore, digo más depurada, más estudiada, de forma estadística, ya hace estudios más racionales sobre el comportamiento de los materiales sometidos a ciertas cargas. Son factores más estadísticos, más determinísticos en función, ahora sí, de asuntos relativos a la probabilidad y estadística. Tengo mi factor de resistencia, que si yo lo traduzco, es que esto es lo mismo que el factor de seguridad que yo veo en ASD. A mí no me engañan, a mí esto me suena a lo mismo, ¿verdad? Este factor de resistencia. La resistencia nominal, todo esto, esta resistencia nominal afectada por su factor de resistencia, tiene que ser mayor a todas las combinaciones de cargas que soporta mi sistema afectados por los respectivos factores de carga asociados. En este caso tenemos una carga muerta y también tenemos las cargas transitorias.
pero cada una de estas afectado por un factor de carga asociado. Este factor es el que ha sido más depurado y estudiado para añadirle a una estructura un- una determinación más estadística de su comportamiento, lo más apropiado. Vamos a ver qué sigue. Ahora sí, lo que comentábamos un poco al principio, ya en la gráfica esfuerzo de formación, ¿dónde está ASD y dónde está LRFD? Como podemos ver aquí, ASD trabaja en el rango elástico del material, cuando su comportamiento es lineal. Es más conservador, pero cuando se trata de establecer el comportamiento de una estructura o un componente en base a acciones accidentales, es un poco arbitrario. Este método podría fallar. Podría fallar cuando yo no considero algunas cargas y su repercusión en la estructura, como cargas de impacto, por ejemplo. Así que, aunque parece ser un método más conservador, pues resulta que este hizo fallar más a las estructuras, como los casos que ya mencionamos antes, fallas catastróficas. Tenemos luego la metodología LRFD, que su rango ya es más amplio. Yo estoy aprovechando el comportamiento inelástico de mi material. Mi material aquí como que ya está empezando a sufrir, está empezando a sufrir la deformación plástica. Ya no restituye a su posición original, pero le estoy añadiendo un rango de seguridad lo suficientemente bueno antes de llegar al esfuerzo último o esfuerzo de ruptura de mi material. Así que puedo construir de una manera más económica, pero más segura con LRFD. Claro, es una metodología más depurada. Nosotros no podríamos establecer ciertos factores de maneras más empírica como en ASD. El ingeniero puede utilizar ASD para establecer sus propios métodos de diseño, pero con LRFD no puede hacer lo mismo porque tiene que sujetarse a lo que la normativa ya indica. En el caso de los códigos de construcción para estructuras metálicas. Así que es más fácil que el ingeniero meta su cuchara para utilizar ASD al diseñar estructuras de uso común como burros de carga, racks de almacenamiento, estructuras costa afuera y demás. Con LRFD nosotros no tenemos el antecedente estadístico, no tenemos todos esos estudios y no tendríamos manera de hacerlos para poder establecer esos factores. Así que preferimos no acercarnos a estos límites que nos establece la metodología LRFD. ¿Cómo se utilizan estas? Bueno, vamos a ver ya un poco de, pues, cómo traducimos estas metodologías. En el caso de ASD, yo tengo que ver, cuando ustedes evalúen una memoria de cálculo, tienen que solicitar los criterios, ¿verdad? Enséñame cuál es el factor de seguridad que estás utilizando y por qué. Esta ecuación transformada a esfuerzos, porque a final de cuentas ASD está basada en esfuerzos, es que utilizo como referencia mi esfuerzo de fluencia SY, como lo veo aquí arriba, afectado entre un factor de seguridad. Yo quiero saber cuál es ese factor de seguridad. Si yo establezco un factor de seguridad de 2, también debo de poder explicar por qué estoy poniendo un factor de seguridad de 2. Pero como vemos, un SY entre un FS2 es lo mismo que multiplicar por un factor de diseño de 0.5. Así que el FS o factor de seguridad también puede ser un factor de diseño. En estructuras es común utilizar 0.7 de SY o 0.65 de SY para el diseño de ciertas estructuras, haciendo referencia a los esfuerzos admisibles.
Y del lado derecho tenemos todas las cargas que serán aplicadas en mi sistema. Entonces, yo como evaluador de una memoria de cálculo, yo quiero saber cuáles son las cargas que estás aplicando y cuál es el factor de seguridad. Con LRFD, palabras más o palabras menos, pero es que aplica justamente lo mismo. Entonces, ya sea que yo utilice ASD o LRFD, yo tengo que solicitar, uno, las cargas aplicadas al sistema y dos, el factor de seguridad o factor de diseño. En el caso de LRFD, estamos viendo un ejemplo, ¿eh? Estamos viendo un ejemplo para una techumbre industrial. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que estamos evaluando los momentos flectores. Entonces ya no estoy evaluando los esfuerzos como en ASD, estoy evaluando un momento flector. Y entonces ahora yo tengo que extraerle a mi software de análisis los momentos que están aplicados en todos los componentes estructurales. Este momento estará afectado por un factor de resistencia de 0,85, o sea, será disminuido. Pero aquí también vemos cómo diferentes cargas están afectadas por diferentes factores. 1,4 para cargas muertas, 1,4 para cargas vivas, 1,1 para cargas de viento, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Y además existe un método que propone ya sea el código de construcción local, ya sea municipal o uno federal, como es el de la Comisión Federal de Electricidad, que nos indica los criterios para la determinación de las cargas por viento. Y entonces yo ya tengo los factores, yo ya tengo también los factores de carga aplicados, en este caso 1,4, 1,4 y 1,1, que me lo establecen los códigos. Yo no los puedo inventar, yo los tengo que extraer de los códigos y aplicarlos a mi evaluación por LRFD. Pero además, no nada más los momentos, los cortantes, las cargas de compresión, en el caso de columnas, los elementos sujetos a tensión como tensores. Cada una de estas cargas se evalúa con factores diferentes. Y entonces yo tengo que evaluar por separado todos los fenómenos que acontecen sobre una estructura. Momentos, cortantes, eh, cargas axiales, cargas de flexo, compresión y torsión combinadas. Todos estos tienen factores diferentes. Ahorita estamos viendo un ejemplo de nada más cómo se evalúan los momentos, pero cada uno de estos tiene sus propios factores. Es por eso que LRFD casi me obliga a que tenga que utilizar un software que me analice los componentes. Pero aguas, yo he visto, me ha tocado verlo, a mí nadie me lo dice, sino yo lo he visto, que muchos ingenieros civiles meten información al software y le dan enter. Y lo que me da el software, eso es. La información, si yo no la metí de manera adecuada, me va a dar basura, me da información que no sirve. Y podría yo estar omitiendo cosas importantes, cosa que sí ha sucedido. Hace tiempo nos tocó participar en la evaluación del colapso de una grúa puente para 10 toneladas. Y es porque eso detectamos, es ingresarle cosas al software y publicas lo que el software te da y ya está. Y sin entender la repercusión de todas estas cargas aplicadas en el sistema. Entonces, lo importante no es tener un software que utilice LRFD, lo importante es saberlo utilizar, saber cuál es la metodología, en qué consiste y poderla aplicar en el ámbito de la construcción. Entonces, bien podría tener 20 software que son súper buenísimos, pero si uno como ingeniero mecánico o ingeniero civil o ingeniero mecatrónico
no lo conozco, no sé cómo funciona, entonces da lo mismo, ¿eh? Da exactamente igual. Cosa que les comentaba yo un poco al inicio, cosa que pasa en nuestro país, es eso justamente, nuestra deficiencia al entender los métodos numéricos también, los fenómenos físicos no los entendemos y adoptamos las formas que nos mandan de Estados Unidos. Mira, está este paquete, tú nada más dale clic aquí así. Y entonces entendemos que ya estamos haciendo ingeniería cuando en la realidad no es cierto. Estamos echando a perder cosas. De ahí que en México todavía hasta este siglo XXI se caen las grúas puente y en Estados Unidos no ocurre eso. Se caen, pero por otros fenómenos no asociados al diseño, algunas otras cosas que, que afectan, pero son más escasos, ¿verdad? Entonces, dijimos, lo importante es, si eh, yo soy coordinador en el área de ingeniería de mi empresa, yo no hago estos cálculos y no se los encargo a alguien más, algún calculista, ingeniero civil, ingeniero mecánico, que haga todo esto, me tiene que entregar esto, me lo tiene que dejar bien claro, porque en el papel un montón de números, todo se parece, ¿no? Y entonces yo, si no conozco esto, yo no sabría cómo evaluarlo, cómo saber si lo que me está entregando está bien hecho o no está bien hecho. Hace ratito comentábamos, muy importante, empezar con esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las cargas aplicadas a mi sistema y cuáles son los factores de diseño? Lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Factores de diseño. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se aplica ASD en la evaluación eh, para para el diseño de una canastilla marina regulada por DNB 2.7-1. Está basado en lo mismo. Tenemos aquí el establecimiento de un factor de diseño, 0.85 del esfuerzo de fluencia. Este es mi factor de seguridad. Nosotros ya vimos que el factor de diseño y factor de seguridad es lo mismo, nada más que uno me lo da en forma de divisor y otro me lo da en forma de número con decimal. Y del otro lado, las cargas aplicadas. La carga aplicada o el maximum gross weight, perdón, o el rating, la carga total del sistema, la tara más la carga útil, multiplicado por 2.5. Estas son las cargas y este es mi factor de seguridad o factor de diseño. En el caso de DNB. Y entonces, si yo estoy solicitando una normativa, todas las normativas girarán en torno a un ASD o un LRFD. Y entonces yo puedo solicitar lo mismo, sea cual sea el componente que se esté diseñando, y yo debo de solicitar justamente lo mismo, ¿verdad? Dijimos, cargas aplicadas y los factores de seguridad o factores de diseño. Aquí vemos el ejemplo del diseño de un componente que es el, el CAP o el casquete de de una grúa de brazo, analizado por el fenómeno de pandeo. Como dijimos hace rato, tengo software buenísimos para el análisis de esfuerzo, pero la metodología el ingeniero la tiene que saber cómo proponer todos esos factores de carga y de diseño para poder evaluar de manera correcta. Yo tengo el software, ahora tengo que hacer que ese software eh, analice o este software se adapte a la metodología ASD, porque soy yo como ingeniero el que tiene que establecer esos parámetros para determinar si es un diseño adecuado o no. El software no me lo va a dar. Y si el software me hace la evaluación ASD, que sea un software de ingeniería civil, por ejemplo, para la evaluación por ASD y LRFD, dijimos, de todos modos no me he salvado,
tengo que saber exactamente cuáles son los factores que recomienda mi normativa local para la construcción de determinadas cosas. No se diseña de la misma manera una techumbre industrial que un almacén, por ejemplo. No se utilizan los mismos criterios. Y eso lo tiene que saber el ingeniero. Así que el software hace la mitad del trabajo nada más. Estamos llegando a la conclusión de esta presentación. Solamente quiero mencionar las referencias y que ustedes puedan consultar en los que se basó esta presentación. Una contribución muy especial al Instituto Mexicano de la Construcción en Acero y su manual de construcción en acero. Yo les recomiendo la cuarta edición, muy fácil de entender. La quinta edición también ya integra LRFD, que es una metodología más nueva. Si no lo mencioné, lo digo ahorita, surgió en los años 80, LRFD, o sea, es algo nuevo, más depurado. También sus referencias en inglés, de dónde proviene todo esto, de dónde lo adoptamos, pues de IESC 360, Specification for Structural Steel Buildings, del American Institute of Steel Construction, número 360. Y también a esta publicación muy interesante, cortesía del señor C.G. Gilbertson de Michigan Tech, Load Resistant Factor Design and Allowable Stress Design. Diferentes maneras de ver lo mismo, cosa que yo estuve repitiendo mucho en esta presentación. La contribución de su presentación muy buena que ustedes pueden encontrar en internet, pues arroja mucha luz. Está en inglés, pero está muy interesante. Así concluimos, les agradecemos a todos su asistencia, esperamos no haberlos dejado con muchas dudas y si dejamos alguna duda pendiente, de favor contáctenos. Itzel, Bueno, ¿qué estamos contigo. tal? Buenos días, esperamos que les haya gustado y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor es momento de hacerlo y también que nos digan qué les pareció esta presentación. Es nuestra primera presentación y esperemos que sigan habiendo más de otros temas. ¿Alguna pregunta? Alexis, adelante, Alexis. ¿Puedes encender tu micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces, a ver, todo Yo claro. veo, no, es que no es una mano levantada, es un aplauso que nos mandaron por aquí. Ok, muchas gracias, Sí. Alexis. Sí, Miguel Prats, todo claro, muchísimas gracias por la información. Pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo compartido y nos vemos en la próxima.